Mira, Iñaki, tú lo que tienes que hacer es que todo el mundo que te conozca sepa cómo trabajas. La previsión es que para 2030 375 millones de puestos de trabajo serán eliminados y reconvertidos a otra posición. Y para mí, la más importante quizás sea la séptima, la de liderazgo y la de influencia en otras personas y en otros equipos. ¿Por qué? Porque las habilidades humanistas al final son las que hacen que tengamos ese juicio crítico y esa capacidad de seguir aprendiendo, ¿no? Esa curiosidad y ese aprendizaje continuo para contrastar con juicio crítico lo que las herramientas nos están contando. Por muy bueno que seas, si no te ven, no te conocen, no sirve de nada, ¿no? Para generar oportunidades, porque las oportunidades es algo que no se generan de forma inmediata, es algo que tienes que ir sembrando. Y daros la bienvenida a este taller, ¿no? En el que pues vamos a hablar de la reputación digital para mujeres líderes en educación, en el que la idea y el principal objetivo que pretendo es compartiros diferentes estrategias para entender cuáles son los insights, ¿no? los temas más candentes ahora mismo para conseguir más oportunidades profesionales, ¿no? Entonces, yo quería preguntaros, de los que estáis aquí, ¿cuántas de vosotras está ahora mismo habituadas a trabajar con redes sociales y a hacer, bueno, pues que tengan la reputación digital como una cosa en su día a día? Levantad la mano, por favor. Vale, en su día a día, ¿no? Y de las que no habéis levantado la mano, ¿cuántas habéis accedido o habéis revisado vuestros perfiles en el último mes? Vale, hay gente que todavía pues hace más de un mes en el que no ha entrado en su otro yo digital y trabaja un poco el tema de las redes sociales, ¿no? Yo quería un poco, fundamentalmente, pues centraros, ¿no? Y ver un poco cuáles serían los tres principales aprendizajes, ¿no? Cuáles serían el eje fundamental de por qué tener una buena reputación digital y por qué las personas que no habéis levantado la mano, pues voy a tratar de convenceros durante los próximos minutos de que sea algo que esté en vuestro día a día. Y las personas que habéis levantado la mano y que estáis en vuestro día a día pendientes de lo que pasa en vuestras redes sociales y trabajando vuestra reputación digital, la idea es que entendáis bien y que cojáis trucos y prácticas, ¿no? De cómo pues, ser más visible y competitivo, ¿no? Porque ¿cuál es el objetivo fundamental, ¿no? Tener una visibilidad en un mercado en el que cada vez es más complicado, ¿no? Estar sobre todo diferenciado, porque el objetivo fundamental es cómo yo puedo ser la mejor opción dentro de las cantidad de opciones que hay, ¿no? Y vamos a estar hablando también de cómo esa tecnología en la que vivimos y que hoy pues, nos tiene totalmente abrumados, estamos haciéndolo. Entonces, quiero hacerlo de una forma bastante práctica, quiero que de alguna forma pues, participéis, me hagáis preguntas también al final, o sea, me gustaría que durante la ponencia me deis espacio para que yo comparta todas las ideas. Y al final del todo haremos un pequeño espacio para que me podáis hacer preguntas, ¿vale? Entonces, sobre esto, pues, claro, no deja de ser una situación en la que requiere cierto cambio, ¿no? Cierta estrategia y adaptación, ¿no? Y esto es algo que a mí me pasó, ¿no? Hace ya pues, casi 10 años en el que tuve que adaptarme y tuve que cambiar. Y estoy pensando, y os cuento esta historia sobre todo para las personas que de alguna forma quizás no se vean reflejadas o piensen que esto no es para ellas, que puedan pensar que el tema de la reputación digital no es algo que pueda influir de verdad en vuestro día a día. Aunque seáis profesionales de la educación y en la que a lo mejor tengáis una situación en la que vuestro puesto de trabajo de alguna forma pueda estar más o menos asegurado, porque de alguna forma pues, el centro educativo para el que trabajéis o la forma en la que estáis impartiendo vuestras clases, tenéis buenas evaluaciones de los alumnos, etcétera, todo es mejorable, por supuesto, pero sí que hay algo en el que la actitud está cambiando por la incidencia de la tecnología. Y esto me pasó a mí cuando yo, después de trabajar pues, casi 25 años para otras corporaciones, pues tuve que montarme por mi cuenta y emprender mi propio negocio, ¿no? Y eso pasa cuando recuerdo que de alguna forma quería generar nuevas oportunidades profesionales, ¿no? Y las nuevas oportunidades profesionales pues, es algo que muchas veces no es mandar un currículum y empezar a mandar
tu visibilidad, ¿no? Que es el folleto, ¿no? El currículum no deja de ser un folleto o una herramienta de marketing en la que las personas que te puedan contratar pues te tienen de alguna forma en cuenta, ¿no? Pero al final eso es un elemento de criba y los procesos de selección funcionan como funcionan, ¿no? Entonces muchas veces pues solemos apalancarnos o nos quedamos en donde estamos porque nos cuesta esa movilidad. Movilidad de centro de trabajo o dentro del propio centro o dentro de la propia empresa en la que uno trabaja a una posición pues, de mayores retos o de crecimiento, ¿no? Porque muchas veces nos solemos acomodar. Entonces, lo que os voy a contar hoy es para todo, ¿no? Porque yo recuerdo cuando en esta situación en la que me encontraba tuve que hablar con muchas personas y recuerdo una conversación que tuve con mi amigo Ricardo en la que me decía, mira Iñaki, tú lo que tienes que hacer es que todo el mundo que te conozca sepa cómo trabajas. Y dije, wow, no es mal reto. O sea, al final, que todo el mundo que me conozca sepa cómo trabajo es algo en el que, bueno, pues puedes decir, bueno, pues voy a tirar de todos mis contactos, mis conocidos, colegas de trabajo, pero no me han visto trabajar, no saben cómo trabajo, saben que hago algo, saben que soy habilidoso o que tengo destreza en ciertas cosas, pero no saben cómo trabajo. Quienes saben cómo trabajo han sido mis clientes, han sido los proveedores o mis compañeros de trabajo y eso son muy limitado. Entonces, lo que os voy a contar hoy es un poco lo que yo tuve que aprender, ¿no? Después de, en aquella época tenía pues apenas, no sé, 300 personas en mi agenda de contactos en las cuales podría de alguna forma llamar y creo que me he pasado y casi 900 contactos en LinkedIn, ¿no? Entonces, ¿quién me iba a decir a mí que después de 8 años pues tengo más de 30.000 seguidores en redes sociales, 15.000 de ellos en LinkedIn y me generan una recurrencia de oportunidades tener esa presencia recurrente en redes sociales, ¿no? Entonces, aquí, pues de alguna forma os invito también a que me podáis contactar. Aquí tenéis mis redes sociales y el código para que contactéis conmigo a través de LinkedIn y empecéis ya, a los que no estáis habituados, bueno, pues hacerlo, ¿no? Vamos a hacer hoy cosas en las que los que no estáis habituados lo empezamos a hacer, ¿no? Y me gusta empezarlo con frases, bueno, de alguna forma que dices, oye, vamos a espabilarnos un poco esta mañana de marzo en la que, bueno, vamos a trabajar el por qué las empresas quieren menos empleados, ¿no? El 43% de las empresas quieren menos empleados. ¿Por qué? Por la incidencia de la inteligencia artificial. Esta es una frase que he sacado de aquí, si podéis ver, pues la línea, ¿no? Un estudio de McKinsey que sacó a finales del año pasado, de 2024, en el que prevé que, bueno, un 15% de las empresas sí que tiene previsto aumentar de empleados, de plantilla, pero el 43% de las empresas piensa reducirlas por el impacto de la inteligencia artificial. El 50% de las tareas serán realizadas por profesionales, bueno, están de alta cualificación. O sea, un maestro, un educador, un formador son funciones de alta cualificación. Pero aún así, el 50% de sus tareas, según este estudio, van a ser impactadas por la automatización. Y vamos a ver un poco cómo es esto, ¿no? Al final, también pues, la previsión es que para 2030 375 millones de puestos de trabajo serán eliminados y reconvertidos a otra posición. Y esto es una de las cosas que también vamos a ver hoy, en qué situación se mueve, ¿no? En este contexto es curioso cómo aquí quería trasladaros la diferencia entre la actitud que tenemos frente a la inteligencia artificial en los países desarrollados frente a los países en desarrollo. Aquí en los países en desarrollo lo ven como una oportunidad económica y en cambio en los países desarrollados lo ven con temor y con, bueno, la pérdida de la área de confort en la que nos movemos, ¿no? Es algo curioso, ¿no? Lo ven con escepticismo porque, claro, uno puede perder su puesto de trabajo. Esto es un eje en el que la vertical es un poco el nivel de optimismo y el ratio de resultados, ¿no? Entonces, aquí un ejemplo de un caso de éxito que se publicó en Nigeria, precisamente aplicando la inteligencia artificial en el sector de la educación. El ejercicio era el uso de chatbots en colegios para aprender inglés. Entonces, si alguna de vosotras enseña idiomas, que es una habilidad técnica, no es una soft skills, es algo en el que, bueno, se sabe o no se sabe. Hay una metodología en la que uno puede aprender, la practica y la enseña. Y mucho de la práctica
aquí la inteligencia artificial funciona. ¿Por qué? Porque tienes un chatbot en el que te entiende perfectamente, sabe interpretar los errores que estás cometiendo y te los corrige. Entonces, el reto, sobre todo a la hora de expandir, ¿no? Cuando tú tienes una limitación física, ¿no? En la que los niños a lo mejor necesitan recorrer kilómetros para poder asistir a la escuela, porque tradicionalmente la docencia se hacía presencial, con esta tecnología podrías hacer una cultura de la formación en remoto gracias a la tecnología, ¿no? Y esto, pues en países como Nigeria lo están valorando muy positivamente y muy por encima de Europa, ¿no? Y la IA, pues está claro que es una herramienta que automatiza, pero entiendo también vuestro escepticismo cuando dices, bueno, ya, pero a ver, que tampoco sabe hacerlo todo, ¿vale? Y está claro, ¿no? O sea, de hecho, aquí, ¿dónde se está automatizando? ¿Vale? Esto es una pirámide en la que podrían ser las funciones, bueno, de hecho son las funciones que desempeñamos todos como trabajadores o empleados, trabajando para otros o para nuestro propio negocio, ¿no? Entonces, de menos a más tenemos el empleado inútil, en el que por mucho que tenga muy buena voluntad, pues no es forma, ¿eh? Incluso dándole instrucciones precisas y claras no es capaz de acometer la tarea, ¿no? Y esto, hay herramientas de inteligencia artificial que son bastante inútiles a la hora de pedirles cosas y que nos den el resultado que uno espera, ¿no? Luego está el mono, el task monkey, ¿no? El monito de repetición, el mono de tareas en el que efectivamente, pues sí, con unas instrucciones un poquito más detalladas empieza a tener ejecuciones en las que son correctas, pero no tiene iniciativa. Es decir, le puedes ir pidiendo de manera repetitiva cosas muy sencillas en las que las puedes trabajar, ¿no? Luego estamos los solucionadores de problemas, aunque bueno, yo me imagino que todos los que estamos aquí son los superestrellas, por supuesto, pero los solucionadores de problemas lo que hacemos es, ok, hay una manera de hacerlo, ¿no? Encontramos una manera de un problema que se nos plantea, ni siquiera somos capaces de detectarlo. Detectamos un problema, sobre todo, cuando ya somos un pensador sistémico, cuando ya tenemos una capacidad analítica en la cual nosotros pues, creamos un sistema, integramos personas y procesos y sabemos resolver ese problema. Eso la inteligencia artificial a día de hoy no lo hace. O sea, pensar, por ejemplo, en un entrenador de fútbol, alguien que necesita de alguna forma plantear una estrategia y contando con un equipo y diferentes talentos. O un líder de un departamento específico que necesita coordinarlas y complementar las habilidades de los equipos, de las personas a las que él o ella supervisa, y necesita de alguna forma darle una solución para que las propias personas que integran el equipo lo resuelvan. Y ya, bueno, pues los superestrellas, ¿no? En el que no solamente identificamos los problemas correctos, sino los solucionamos. Son plenamente autónomos, tanto en impacto como en confianza, ¿no? Y aquí yo me siento muy identificado con los que somos autónomos, pero autónomos de verdad, de los que nos toca pagar la cuota a la seguridad social y empezar a trabajar esta parte, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde está aplicando ahora mismo, ¿no? Está, ok, mono de repetición, estamos ahora mismo en el nivel de entre mono de tareas y solucionador de problemas empiezan a ver lo que se llama ahora en 2025 los agentes de IA. Y un agente de IA no deja de ser algo en el que, bueno, configuras de alguna forma un monito de repetición un poquito más sofisticado, pero ni muchísimo menos está en esta parte superior de la pirámide. Así que cuando oigáis que alguien os va a decir que este año es el año en el que vais a ser reemplazados o reemplazadas para vuestras tareas del día a día, miradlo con escepticismo porque al final siempre habrá alguien que por detrás tenga que supervisar, coordinar y configurar esa inteligencia artificial, ¿vale? Sí que habrá puestos en los que, por ejemplo, un desarrollador de código informático, de código fuente o de programación, pues lógicamente la programación está ya en la parte de mono de tareas, ¿vale? Está en la parte baja de la pirámide. ¿Por qué? Porque es como un idioma o como empezar a redactar textos, ¿no? No dejan de ser algo en el que, bueno, de alguna forma puedes ya interiorizarlo como un clon de ti mismo, ¿no? Y os voy a enseñar ahora cómo se puede hacer esto, ¿no? Por eso también quiero daros un brote de esperanza, ¿no? Las empresas en realidad lo que buscan es lo que está en la parte superior de la pirámide. Buscan líderes, no robots humanizados, ¿no? Todos tenéis la experiencia, me imagino, si tenéis niños pequeños, habéis ido a McDonald's, de lo que es, ¿no? el ser reemplazado, ¿no? El que uno
pues va a McDonald's y no solamente hace el pedido, paga, recoge la comida y ya, vamos, allí no queda nadie, salvo el que está supervisando un poco el puesto en cocina, ¿no? McDonald's posiblemente sea una de las empresas en las que sí que reemplace a muchísimos empleados porque sus puestos están totalmente automatizados y son muy repetitivos. De hecho, en el aeropuerto de Singapur hay un piloto de McDonald's totalmente robotizado en el que tú haces el pedido y te llega la hamburguesa ensamblada, porque en realidad McDonald's lo que hace es ensamblar productos cocinados de alguna forma, pero si entráis o habéis visto alguna vez una cocina, está todo perfectamente medido y hecho, ¿no? Y lo que hace la gente que está en cocina es sencillamente ir reponiendo materia prima. En el momento en el que automaticen la reposición de la materia prima, pues será el autoconsumo al 100%. Habrá un supervisor del establecimiento, porque al final allí hay personas en las que tenemos que, pues como una máquina de vending, ¿no? En el que tú metes la moneda y te sale la Coca-Cola. Se acabó. Todo el problema por detrás. Si falla la máquina, pues allí lo que habrá es sobre todo un técnico, no alguien que atiende en McDonald's, ¿no? Entonces, este es un poco el futuro al que irán algunos negocios de la parte baja de la pirámide. Entonces, ¿dónde está la oportunidad? La oportunidad para los que estamos en la parte alta es fundamentalmente en cambiar las actitudes, ¿no? Este es un estudio del World Economic Forum para 2027 de las 7 habilidades de las soft skills más deseadas o más necesarias para los trabajadores y en las que nos va a proteger más a la hora de poder evitar que nuestro trabajo sea reemplazado por una máquina, ¿no? Y de todos ellos, a mí lo que, bueno, evidentemente, ¿no? Pues la tercera, ¿no? El que tú puedas de alguna forma ir formando tecnológicamente a otras personas, pues es una magnífica oportunidad, porque si tú sabes de una habilidad técnica, pues y formáis en habilidades técnicas a la hora de tecnología, por supuesto, ¿no? Igual que la sexta, ¿no? En cuanto a inteligencia artificial y Big Data. Pero si os fijáis, las demás son herramientas, son habilidades humanistas. Y para mí, la más importante, quizás, sea la séptima, la de liderazgo y la de influencia en otras personas y en otros equipos. ¿Por qué? Porque las habilidades humanistas, al final, son las que hacen que tengamos ese juicio crítico y esa capacidad de seguir aprendiendo, ¿no? Esa curiosidad y ese aprendizaje continuo para contrastar con juicio crítico lo que las herramientas nos están contando. Aunque también, deciros, no sé, levantad la mano, voy a hacer una pequeña encuesta. ¿Cuántas de vosotras pensáis que el resultado de vuestras calculadoras son erróneos? Nadie, ¿verdad? Entonces ahí también llegaremos. ¿Por qué? Porque ha habido un tercero que nos ha certificado que en el 100% de los casos de la herramienta es fiable. ¿Vale? Entonces, ¿cuál va a ser el próximo futuro? Más a corto plazo. Tendremos herramientas 100% fiables certificadas por terceros, en las que podremos utilizar como una calculadora, ¿vale? Ahora mismo estamos en esa un poco vorágine del salvaje oeste en el que se está expandiendo muchísimo todas las herramientas, pero luego habrá como la curva de Gartner, ¿no? Se llegará a la meseta y todo estará un poquito más estabilizado, ¿no? Y podremos empezar de alguna forma más consistente, utilizar herramientas más estandarizadas. ¿Por qué es importante esto, ¿no? Porque también el World Economic Forum dice que el 40% de los trabajadores necesitará formación. Y vosotros que estáis en el sector de la formación o en la industria en la que podéis enseñar a otros vuestras habilidades, es una magnífica oportunidad para que dar formación, además, no corta, o sea, formación de entre 3 y 6 meses, en cursos de las habilidades que hemos hablado antes. O sea, hay mucho potencial para las áreas de psicología, bueno, todas las power skills y soft skills. Es realmente interesante el abanico de oportunidades que se abre, ¿no? Y además, cuando encima tengáis algún emprendimiento propio, pues el 11% de esas formaciones, según el estudio, esto es un estudio a nivel mundial, pues dice que no serán hechas por formadores internos, sino que serán contratados externamente. Entonces, tanto si tenéis un negocio propio como si estáis trabajando para un tercero dentro de una organización, lo que dice este informe es que hay una enorme demanda de formación en ciertas habilidades que contrasten y complementen la parte tecnológica de la inteligencia artificial. ¿Por qué os cuento esto, no? Porque al final dices, vale, perfecto, ¿cómo puedo hacer yo que se me tenga en cuenta para que dentro de mi organización cuenten conmigo para que yo sea esa persona que tenga que formar
a esos equipos internos, o yo sea la mejor opción externa para formar a estos trabajadores, siendo visible, ¿no? Porque al final tu experiencia, por mucho que valga, o sea, por muy bueno que seas, si no te ven, no te conocen, no sirve de nada, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una actitud un poco de comprador Amazon, ¿no? ¿Cuál es esa filosofía en la que cuando entráis, ¿no?, y decís, pues me han dicho que es interesante tener un teléfono móvil, ¿no? Pues voy a seleccionar un teléfono móvil. O no, mira, me han hablado de elegir cualquier cosa de la que podáis comprar en Amazon, ¿no? Al final analizáis y veis la información. No sé, ¿cuántas de vosotras leéis las reviews dentro de un e-commerce como Amazon o con cualquier otra tienda? O cuando queréis iros a cenar a algún restaurante, pedir recomendaciones, ¿no?, de algún conocido, algún amigo, ¿no? ¿Por qué? Porque somos personas sociales en las que nos gusta que nos contrasten, ¿no? Lo que decía antes, ¿no? La calculadora. Alguien nos dice que el resultado de la calculadora es bueno, ¿no? Entonces, este es un poco el plan, ¿no? El plan es, ok, ¿qué podemos hacer? Pues para las personas que no están habituadas a que su reputación digital sea algo que tengan que cuidar en su día a día, tenéis que ampliar vuestra zona de confort, ¿vale? O sea, este para mí es el punto más importante, ¿no? Hay que cambiar la mentalidad, hay que estar perfectamente consciente de que esto es algo crítico para generar oportunidades, porque las oportunidades es algo que no se generan de forma inmediata, es algo que tienes que ir sembrando. Pensar en un jardín en el que tenéis que ir poniendo diferentes semillas de diferentes especies y esperar a que vayan creciendo, tenéis que regarlas, ¿no? Tenéis que crecer esto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mejor estrategia para esto, ¿no? Pues de una forma en la que teniendo esta pirámide, esto es un poco como trabajar vuestro propio plan de marketing. ¿Cuál es vuestra estrategia de marca personal o marca de reputación individual, ¿no? Porque marca personal puede a lo mejor parecer un concepto marketingiano, pero fundamentalmente es algo en el cual las personas saben de vosotros sin que estéis vosotros delante, ¿no? Es lo que uno dice cuando está hablando de una persona y es la referencia. Y esa referencia, cuando terceras personas hablan de ti, es lo que uno puede cuidar. ¿Cómo? Pues trabajando ese plan de marketing que aquí, bueno, es la metáfora del embudo, ¿no? Es una pirámide invertida en la que la parte alta tú lo que tienes es fundamentalmente muchas oportunidades y una recurrencia, ¿no? Pero es fundamental trabajar bien ese posicionamiento. Es decir, yo tengo una experiencia que es lo más genérico y pensar, ¿no? Director o directora de recursos humanos, de formación, o director de centro formativo de colegio, ¿no? Pues ¿cuántos de estos hay? Pues tantos centros haya en España, ¿no? O en el mundo. Pero ¿cómo me puedo diferenciar si luego además es que soy el director de un centro educativo, que hacemos una serie de valores, una serie de... Bueno, eso ya empieza a diferenciarte. Pero si nadie lo sabe, pues te quedas en la fase 2, ¿no? Necesitas que esa visibilidad y que ese posicionamiento se haga, ¿no? y sea conocido. ¿Y cómo podemos accederlo? Para generar esas oportunidades, porque al final es llegar abajo y que se conviertan en clientes, o en alumnos, o en lo que sea, ¿no? Pues trabajando lo que tengamos más a mano, ¿no? Yo no sé cuántas de lo que puedan decir de nosotros, ¿no? No sé si habéis probado a buscaros... ¿Habéis buscado vuestro nombre en Google? Vamos a hacer una prueba, ¿no? ¿Sí? Y lo que dice... Porque claro, una cosa es Google, ¿no? Que yo puedo decir, oye, pues... El resultado de Google es... Bueno, ahora porque yo tengo una página personal, ¿no? Pero lo normal es que aparezca el perfil de LinkedIn. Aquí también depende del nombre y el apellido que uno tenga. Porque, claro, si te llamas Yolanda Díaz, pues estás jodida. En el sentido de que... O sea, la que se llama porque es famosa, pues estará jodida porque es famosa, por lo que sea. Pero la que no, y se llama exactamente igual que la que es famosa, tiene que diferenciarse. Tiene que tener de alguna forma un segundo apellido o alguna palabra que le diferencie. Yo desde que mi primo, entre comillas, el tenista, está ahí dándolo todo, pues he tenido que trabajármelo un poquito más. Porque antes, Alcaraz, había pocos, famosos, entre comillas. Somos casi 50.000 en el Instituto Nacional de Estadística, 54.000 Alcaraces, pero... Entonces ya, si eres Pedro Sánchez, no te quiero decir nada, ¿vale? ¿Dónde está...? Es que ha cambiado el hábito de búsqueda, ¿no? Está cambiando el hábito de búsqueda y antes decíamos esto de... La gente ya busca en ChatGPT.
La gente ya busca en Perplexity, en Copilot, en Gemini. Y esto también quería un poco que vierais un poco, ¿no? Si yo me busco aquí, esto es ChatGPT, versión gratuita, ¿eh? O sea, tengo que darle aquí a la versión de buscar, porque la gente busca. ¿Y qué es lo que hacen las inteligencias artificiales? Pues se ponen a buscar en Internet y te hacen un estudio de lo que encuentran en Internet. Y aunque Google no sea la referencia del buscador, lógicamente ven todo lo que hay en Internet. Y esto pasa exactamente igual, por ejemplo, una que se usa bastante, que además es una inteligencia artificial que os recomiendo, que es Perplexity. Apuntaros esta para, sobre todo, empezar a estudiar. ¿Por qué? Porque os facilita mucho el cómo es la búsqueda. La búsqueda es, antes como era, me meto en Google, me da un montón de... un listado, ese listado además está posicionado en función de la publicidad, puede ser bueno, puede ser malo, y me toca hacer la criba. Ahora las inteligencias artificiales hacen toda esa búsqueda, le dan un score de relevancia y sobre esa relevancia te lo configuran. Y además, con el texto generativo, te hacen resúmenes y te hacen formas pues, diferentes, ¿no? En las cuales, pues mirar, si me busco en Perplexity, lo que hace es, aparte de la información que me ha podido dar ChatGPT, me está generando un posicionamiento que si está bien organizado, te permite hacer una bio y que, por ejemplo, un headhunter, un periodista o un posible cliente pueda tener una respuesta acertada o no, dependiendo de vuestro posicionamiento. Y quien dice Iñaki Alcaraz dice mujeres líderes en educación o dice cualquier otra cosa, ¿vale? O sea, aquí el objetivo es que la respuesta que pueda darte una inteligencia artificial sea lo suficientemente de valor y contrastada por vosotras, es decir, que vosotras controléis lo que la IA vaya a decir. ¿Y eso cómo se hace? Lo vamos a ver. Generando mucho contenido en redes, ¿no? Entonces, y esto funciona igual. ¿Cuántas de vosotras tenéis ChatGPT de pago? Las que no tengáis de pago, esto es como... ¿Hay que aprender inglés? Es que no voy a salir de España nunca en mi vida para trabajar. Son $20 al mes. Y tiene muchas ventajas, en el sentido de que a mí me parece la más interesante desde el punto de vista de que tiene memoria, puedes ir educándola, las demás también, ¿vale? Pero ¿dónde está la ventaja también? En que es la primera que va sacando innovaciones y todas las demás van a rebufo de lo que está haciendo ChatGPT, ¿vale? Incluso Copilot, que usa el mismo motor, por decirlo de alguna forma, por detrás, va un poco a rebufo, ¿vale? Entonces, dependiendo un poco de lo que vosotros lo organicéis, porque esto luego se instala en el móvil, y yo lo tengo instalado en el móvil y lo uso para mi día a día. No sé, hay cosas que no necesito ya pensarlas mucho, ¿no? Igual que no hago cálculo matemático porque tengo calculadora, ¿no? Al final, pues quiero ser un poquito más eficiente y trabajarlo más fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque a esto le empiezas a dar perfiles y roles, ¿vale? En el que, oye, si yo lo que quiero es ser visible y no tengo ni idea de redes sociales, ¿por qué no tener una IA que es experta en redes sociales y que me vaya dando la pauta de qué es lo que tengo que hacer? ¿No? Entonces, a ver, encuesta, ¿cuántas de las que están en LinkedIn? Que se pongan de pie las que están en LinkedIn. O levanten la mano, venga, vamos a un poco a espabilarnos. ¿Todas estáis en LinkedIn? Las que están en LinkedIn y además tienen Instagram. Ya ha bajado un poco. Además tengan un canal de YouTube. Y además tengan X. Y además tengan Twitter. O sea, TikTok, perdón. Y además tengan TikTok. 3 con TikTok. Yo contándome. Y esto lo hacéis, bueno, el TikTok muchas veces el objetivo nunca sabe si es vigilar lo que hacen mis hijos o usarlo, que yo lo entiendo, ¿eh? Yo todavía mis hijos no son adolescentes. Pero ya que estás allí, ¿por qué no lo utilizas como canal? Os lo digo porque las audiencias de cada una de estas audiencias, me refiero, es el alcance, la capacidad de personas que os pueden llegar a conocer estando presente con una estrategia coherente, un poco de marketing personal, en estas redes sociales es abismal. Y el mismo contenido que tú trabajas para una red social, puedes extrapolarlo y publicarlo en todas las demás. Lo único que cambia es que tú tengas una herramienta como, por ejemplo, Metricool, que aunque sea de pago, bueno, es de pago si quieres publicar en LinkedIn, pero puedes utilizar
el propio LinkedIn para publicarlo nativo programando, y las demás conectas Metricool, que es gratuita, y publicas directamente con Metricool un mismo contenido a la vez en todas las demás redes sociales. Creo que utilizar este tipo de herramientas favorece notablemente la productividad cuando estáis trabajando en vuestra propia estrategia de marketing, ¿no? Porque, insisto, ¿no?, vuestro próximo trabajo, el cambio de trabajo o vuestra próxima oportunidad depende de cuánto de visible seas, no de lo buena o diestra que seas en una habilidad, ¿no? ¿Y eso cómo empiezas, no? Empiezas fundamentalmente lo que decíamos, en la fase 2 de la pirámide del embudo, por ese posicionamiento digital. ¿Y dónde se trabaja el posicionamiento digital? Para mí esta es la mejor fórmula, ¿no?, trabajando la metodología japonesa del Ikigai. Es decir, vamos a pensar primero quién soy yo, vamos a pensar quiénes son mis potenciales oportunidades, cuáles son mis futuras oportunidades. Quiero aumentar mi visibilidad en la presencia de medios de comunicación, pues hay que hacer un Ikigai de quién soy yo y hay que hacer el Ikigai de mi potencial cliente, que eso en marketing el palabra que se utiliza es el buyer persona, es decir, cuáles son las necesidades, los deseos y los problemas que tienen nuestros potenciales clientes y cómo se los resolvemos nosotros, ¿no? Pero también un poco pues dónde estamos nosotros, es decir, en qué eres buena, cuál es la cosa en la que uno fluye y en la que todo el mundo me pregunta y por la que todo el mundo sabe que me apasionan las cosas, ¿no? Si eso además coincide con, oye, esto de lo que amas puede, ¿sabes? No es lo mismo creer que uno es bueno a que los demás nos digan que eres bueno, ¿vale? Esto que amas y es lo que más te gusta, ¿crees que lo puede necesitar el mercado, el mundo? Yo, por ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? A mí me encanta cocinar. Es algo que disfruto mucho, pero me encanta cocinar pues casi más a mi familia, porque cuando me ponen más de 12 comensales me pongo nervioso. Entonces ya, esto de que si yo creo que me pueden llegar a pagar por ser chef, no lo tengo tan claro. Entonces no está en mi Ikigai, aunque me apasione y sea bueno, porque lo he escuchado desde que soy pequeño, ¿no? Desde que me enseñó mi madre a cocinar, pues era el que mejor cocinaba de mis 4 hermanos. Bueno, vale, pero no está en mi Ikigai. Entonces esto es algo que os recomiendo que reviséis. ¿Por qué? Porque esto va cambiando según van pasando las décadas, ¿vale? Entonces yo que acabo de subir al 5.º escalón, pues la cosa va cambiando, ¿no? Va cambiando y cuando llega el 6.º seguramente sea algo diferente. Y esto es algo habitual, ¿no? Entonces aquí os recomiendo que le deis una pensada. ¿Y cómo? Pues vamos a ver un poco esta parte de, ok, perfecto, yo aquí tengo 2 opciones rápidas de daros específicamente una receta rápida de cómo optimizar y sacarle jugo realmente a LinkedIn y algo para Insta, ¿vale? Entonces, de los que estáis aquí, ¿cuántas tenéis ahora mismo LinkedIn activo y con perfil? ¿Con la aplicación del móvil? ¿Sí? Vale, pues entonces vamos a empezar a hacer cosas y a revisarlas. Se puede hacer con el propio móvil, ¿vale? Entonces, fundamentalmente, algo que puede ser lo básico. Crear un perfil magnético. Es decir, digamos que LinkedIn tiene 3 patas, ¿no? Uno es cómo está optimizado tu perfil, otro es cómo tú interactúas con tu red, cómo tú amplías tu red de contactos, y una tercera pata que es qué es lo que tú les vas contando con tus publicaciones, ¿ok? Entonces, fundamentalmente está en que, bueno, pues el perfil básicamente es tener una buena foto, que contraste, porque es lo primero que la gente ve, pero también hay que tener un perfil optimizado para el algoritmo de LinkedIn, para que cuando alguien busque en Google tu nombre, con algunas palabras que tú quieres que seas encontrado, te encuentren, ¿vale? ¿Y eso cómo se hace? Con el titular, porque eso sí que está en las metadatos. Esto es la parte más importante, porque el banner no deja de ser una imagen en la que, aunque las inteligencias artificiales ya empiezan a entender y a ver las imágenes y los textos que se dicen allí, también es importante moverlo, ¿no? Tienes que contar una historia. Esto es el acerca de. Aquí también aprovechar las palabras clave para meter los contenidos, las temáticas que uno quiera, ¿no? No te olvides de poner también un poco tus logros. ¿Por qué? Porque esto no deja de ser un criterio de autoridad en la que, bueno, de alguna forma, por eso los periodistas empiezan casi todas las noticias con un porcentaje, un número, ¿no?, en la que llamas más la atención y le metes un
un logos, ¿no? En la retórica clásica de oratoria, en la que uno pues, metía algún dato de información, ¿no? La parte de publicación. Publicación tiene que ser algo recurrente, ¿vale? No tiene por qué ser diario, no tiene por qué ser ni siquiera semanal, puede ser mensual o quincenal. No es necesario que haya un ritmo frenético que te agobie y que te atosigue. Lo que es importante es que el contenido sea de utilidad para las personas, ¿no? Entonces, comparte, si no tienes ahora mismo algo que, en vuestro caso sí, porque tenéis pues, experiencia personal importante que podáis compartir, o podéis daros vuestro punto de vista sobre un tema profesional en el que podáis dar algo que abra debate, ¿no? O recursos útiles tipo pues, infografías o algo que de alguna forma también la gente pueda utilizar para que aprenda lo que vosotros enseñáis. Diversificando en contenido. LinkedIn ahora mismo está posicionando por encima de cualquiera el vídeo corto vertical. Entonces, el vídeo corto vertical es necesario, a mí es un formato que a mí me encanta, me divierte, me gusta y si queréis pues os puedo dar el otro día más tips de cómo poder hacer cosas, ¿no? Pero es algo que necesitáis montarlo, ¿no? Y luego, en cuanto al crecimiento de la red profesional, aquí dos cosas. Uno es, los que tengáis menos de 500 contactos, lo primero que os recomendaría es que conectéis vuestra aplicación del móvil, de LinkedIn, y le deis permiso de acceso a los contactos del número de teléfono, de la agenda. ¿Por qué? Porque os va a ahorrar un montón de búsquedas de personas que sean de alguna forma afines a vosotros, porque ya están ellos en LinkedIn y es la mejor forma de crecer rápido. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que buscar fundamentalmente es conexiones de segundo grado. ¿Y eso cómo se hace? Cuando tú tienes muchas conexiones de primero, eres más visible para los de segundo. LinkedIn funciona con la escala esta de en 6 etapas, eres capaz de conectar con cualquier persona del mundo. Lo que pasa es que lo tiene capado al tercer nivel. Y el tercer nivel, de hecho, pues casi no es muy útil. ¿Por qué? Pues porque no hay puntos de afinidad. Entonces, ¿dónde se puede trabajar también, ¿no? Las sugerencias que te da LinkedIn. Y eso es cuando has conectado a tu red de contactos o cuando tienes muchas temáticas en común. Y también los grupos. Es fundamental que busquéis grupos que sean coherentes y complementarios a vuestros intereses profesionales. Es decir, hay veces que dices, oye, es que pues, grupos de sector de educación, pues no hay tantos, pero de liderazgo, de soft skills, de temas de recursos humanos, de talento, que son complementarios a lo que vosotros podéis hacer, sí que hay mucho. Bueno, de hecho es el que más hay, porque LinkedIn no deja de ser una herramienta en la que las personas lo que hacen allí es ofrecerse ellos mismos, ¿vale? ¿Y cómo se hace esto, no? Pues actuando y aportando. ¿Cómo conectas? Estas son las 4 etapas básicas para conectar con alguien que nunca has hablado con él o con ella. Primero, empiezas a comentar las publicaciones que tenga, ¿vale? Aunque sean antiguas, ¿vale? Porque, bueno, tú puedes de alguna forma mostrarte interesado en esa persona y ver que cuando publicó algo, aunque no sea muy reciente, pues tú lo lees y te parece interesante y das su punto de vista. Le haces un comentario. De esta forma le llegará una notificación de que alguien ha comentado, ¿no? También, pues, si te unes a grupos que están en común con esta persona, le puedes directamente mandar un mensaje privado en el que le puedes decir, oye, compartimos grupos e intereses, encantado de conectar o ver qué cosas podemos hacer, ¿no? También si compartes tú, al publicar o compartirle indirectamente un enlace o un informe, algo que tú de alguna forma digas, oye, esto creo que te puede interesar porque es para tu industria, ¿no? Y abrir conversaciones, mensajes personalizados. Y para mensajes personalizados, aquí fundamental es siempre personalizar, nunca spam. Ahora mismo LinkedIn está totalmente a full con muchísimos automatismos y herramientas, entonces nos estamos haciendo cada vez más impermeables, ¿no?, a este tipo de impactos, ¿no? Y aquí se trata sobre todo de ser concisos, directos y algo que realmente pues, sea pues, en un estilo muy profesional, ¿no?, mostrando interés y sin venderte. O sea, aquí no se trata de, por cierto, y esto es lo que yo hago y no. Aquí es tú vas dando y primero das y luego ya surgirá la venta. En el 95 o 99% de las veces la venta se produce fuera de LinkedIn, nunca en LinkedIn, ¿vale? Y la venta es una conversación, algo que de alguna forma pues, te compren pues una reunión, una oportunidad para una entrevista o una colaboración. Nunca sabes muy bien cómo puede surgir, ¿no?, y cuál es el tipo de información. Dependerá mucho de cómo es el perfil, ¿no? Entonces, por eso digo que las relaciones es el auténtico capital y en el que uno puede valorar su reputación digital en función de las relaciones que ha ido construyendo en redes. O sea, en realidad, pues sí, puede ser interesante Instagram, por supuesto,
¿Cuál es la diferencia entre Instagram y LinkedIn? Para mí, drástica. En Instagram son anónimos. Es un @y_alcaraz que no sabes quién es. Tienes que visitar su perfil, no tienes una red de contactos, no tienes una historia, no tienes nada. De hecho, todos los gurús del marketing que se meten aquí en Instagram y que puedes posicionar, sí, una foto profesional, una bio clara, son estrategias compulsivas en las cuales son formas en las que te están vendiendo algo que tú crees que necesitas, ¿vale? Y compras a lo mejor verte un vídeo, descargarte un lead magnet que se llama, ¿no? Una creación, lo que sea, ¿no? Pero básicamente sí, puedes planificarte contenidos, pero para mí, LinkedIn es mucho mayor, ¿no? Entonces, la reputación digital, para mí, y en mi experiencia en estos últimos casi 9 años en los que he estado trabajando, mi reputación y mi huella digital, desde un punto de vista formal, es la mejor inversión que podéis hacer. Es la mejor inversión porque, al final, bueno, si lo haces con una acción constante, insisto, constante no significa todos los días, ni todas las semanas, incluso todos los meses. Yo ahora mismo yo he estado 3 años publicando a diario. Y no os podéis ni imaginar el agotamiento emocional que es ese. O sea, aunque lo delegues, porque tú puedes tener a un equipo experto en gestionar tus propios perfiles, pero tú pierdes ya un poco la noción, no deja de ser un avatar paralelo a tu vida en el que trabajas esto, ¿no? ¿Y esto cómo se puede hacer, ¿no? Pues, oye, para mí la felicidad es el balance y el ajustarlo, ¿no? Entonces, a GPT le puedes pasar, por ejemplo, un pantallazo de tu propio perfil y le dices, optimízamelo teniendo en cuenta que quiero este objetivo, ¿no? Entonces, yo, a ver si lo tengo en el histórico, ayer hice un ejercicio con mi propio GPT, optimización de perfil de Instagram. Y me tomé la licencia de aquí a una persona asistente y le dije, hago un pantallazo. Y le digo, optimiza este perfil para que su buyer persona, claro, es que antes hay que haberlo pensado con el Ikigai y haberlo pensado también cuál es el objetivo que uno tiene. Y yo, pues Silvia, me tomo la licencia de decir, oye, ¿y si quisiera a los responsables educadores de niños y adolescentes que entiendan de inmediato qué pueden ganar siguiéndome? Es decir, con un CTA claro de sígueme, ¿vale? Y no he hecho más que copiar, pegar imagen y pasársela a GPT. ¿Y qué hace GPT? Analiza, ¿vale? Y te pasa estos textos y cambia un poco, ¿vale? ¿Por qué? Pero dices, vale, espera, que es que he cambiado mi estrategia, ¿vale? Solo pasándole una foto. O sea, no hay que pensar mucho de, oye, tú que eres experto. No, es que yo de hecho tengo tantos GPTs de estos personalizados que casi me estoy ahorrando en mi propia agencia. Porque le empieza a pedir cosas que no tengo que, ¿vale? Y dices, oye, voy a cambiar un poco el enfoque. Ahora quiero que en vez de a centros educativos, quiero que los responsables de formación de centros educativos entiendan, y ya cambia las palabras y lo vas readaptando. ¿Vale? Entonces, esto es útil tanto para la empresa, es decir, imaginaros, mujeres líderes en educación. Vamos a centrarnos exclusivamente en el sector aeroespacial. No sé, como ejemplo. Pues si tú le dices a GPT que toda tu estrategia de comunicación tiene que ir enfocada solo a industria aeroespacial de todas las personas responsables, mujeres líderes en educación del sector aeroespacial a nivel mundial planetario, y en inglés, te saca. ¿Por qué? Porque hay habilidades que ya están intrínsecas en toda la información que ya tiene estas inteligencias artificiales. Entonces, este es un pequeño ejercicio en el que, bueno, sí, podríamos hacerlo con Instagram, pero por supuesto se puede hacer con LinkedIn. O sea, tú le dices, copy, pego la imagen, me voy a GPT, lo pego aquí. A ver, decidme un posible cliente que yo pudiera tener, no sé, para que mujeres, incluso con erratas, no sé si lo leéis bien, pero vamos, básicamente es optimiza para que mujeres líderes en educación entiendan de inmediato mis servicios. Entonces, claro, GPT llevo hablando con él años ya, entonces entiende perfectamente, pues me ha ayudado a hacer los textos de mis perfiles, los textos de mi página web, y yo no he borrado ni un solo chat con ellos, ¿no? Entonces, me va directamente y me dice, vale, texto principal,
Y me ha cambiado visibilidad rentable para pymes y empresas, a directivos, a visibilidad rentable para mujeres líderes en educación. Si yo sé que mi target es ese, podría trabajarlo, ¿no? Conviértete en referente digital y genera más oportunidades profesionales en tu institución o proyecto educativo. Ya me ha hecho pequeños matices que a lo mejor a mí no se me ha ocurrido, porque claro, empezar a pensar con el folio en blanco, como digo yo, pues cuesta bastante. Pero esto cambia mucho, ¿no?, a la hora de empezar a trabajar. Pero lo mejor de todo no es esto, es que te está dando muchos más datos y mucha más información, ¿no? Incluso le puedes decir, dame 20 opciones de titular, porque la primera no te convence. ¿Vale? Y esto, bueno, pues Eva, a lo mejor tú esto ya lo has visto un poco más y hemos visto un poco el detalle, ¿no? Pero empiezas a trabajar las diferentes opciones que te da hasta que das con la que tú quieres, ¿no? Y esto es lo que se llama el boosting prompting, ¿no? El que tú tienes que el boost prompting, tienes que trabajar muy exhaustivamente una idea, porque no podemos pensar que lo primero que nos da ChatGPT o cualquier otra es buena, porque no estamos enseñándola o no está lo suficientemente enseñada, ¿no? Entonces, con esto quería trasladaros de una forma gráfica, ¿no?, un poco todo lo que hay y bueno, por resumir, ¿no?, un poco lo que hemos estado viendo, ¿no?, la importancia de la reputación digital. Espero a las personas que todavía pues no tienen activos algunos perfiles digitales que lo empiecen a utilizar desde hoy mismo, y las que ya lo tenéis, pues aquí lo que sí que os pediría es que empecéis a practicarlo, ¿no? Entonces podéis coger vuestros teléfonos móviles y de alguna forma pues hacer alguna foto y postear que estamos aquí en un taller de reputación digital mencionándome en LinkedIn. Entonces, para eso, pues si tenéis alguna pregunta, yo encantado de enseñaros ahora mismo cómo podéis hacerlo, o si no, luego en el café en el networking. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna inquietud? ¿No? Vale, pues entonces ahí sí que siempre hago yo una pregunta más, que es pediros por favor que me echéis un cable y me digáis qué os ha parecido la ponencia, y en agradecimiento pues os mandaré una guía del paso a paso de cómo optimizar vuestros perfiles de LinkedIn utilizando ChatGPT. Muchas gracias.